Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Un gusto saludarla, licenciada. Igualmente, espero se encuentren muy bien y como siempre, instándoles a que estén con todo el ánimo y la atención del mundo para poder recibir nuestra sesión el día de hoy. Vamos a dar inicio recordando un poquito de la clase anterior. Se recuerdan que hicimos un pequeño recorrido de la importancia para la filosofía del derecho, que principalmente ustedes manejen cada uno de los elementos que forman parte de la definición de derecho. Y no solo porque hoy por hoy ustedes ya están en la capacidad, esperaría yo, de poder establecer qué es la filosofía, qué es el derecho y qué es la filosofía del derecho. Se recuerdan, hemos desde el inicio, hemos estado platicando en relación de algunas instituciones importantes de la filosofía y pues llegamos a la conclusión que la filosofía pues no es más que esa rama importante, ¿verdad? Que se encarga del estudio del conocimiento, que al final de cuentas tiene como fin principal pues descubrir y poder de alguna manera explicar todas las causas y efectos de las cosas que en su momento yo les decía que pueden ser materiales o bienes inmateriales. Entonces, ¿qué es la filosofía? Es esa rama que se encarga principalmente de explicar todas las causas y efectos de las cosas materiales y pues que también son consideradas en algún momento bienes, también pueden ser bienes inmateriales. Y pues llegamos a la conclusión ya estableciendo lo que es la definición del derecho, que específicamente la filosofía del derecho es, pues, se considera, hemos estado platicando de qué es el método, qué es la ciencia, qué es lo que busca comprobar, qué es el método científico y más. Entonces decíamos de que la filosofía del derecho puede considerarse casi, sí, nena, por favor, ahí me preguntan si pueden compartir el link, le ponen por favor, les voy a dar el tema, le ponen ramas de la filosofía, por favor, es el tema que le vamos a colocar a la asistencia. Entonces les decía de que recapitulando en cuanto que se nos vaya quedando, porque el examen final, como les digo, no les prometo nada, aprovechando la oportunidad de que ya están conectados 133 compañeritos. La lectura del libro ahorita que viene la Semana Santa, todo la continuamos y la finalizamos porque como ustedes sabrán, no sé qué voy a decidir, si usamos el material o no, pero igual me estoy adelantando para que ustedes tengan lectura del mismo. Entonces, por favor, ahorita ya no hay página. Obviamente, si decido usar para el segundo parcial, pues vamos a tener de referente los laboratorios, que como ustedes se han dado cuenta, pues no les pongo nada pues secreto, sino que nos enfocamos específicamente en los laboratorios que se realizan en clase, entonces para que lo puedan considerar y tomar en cuenta. Entonces decíamos de que la filosofía del derecho pues es considerada pues algunas posturas, algunos criterios casi científica, ¿verdad? Porque cuando le damos esa perspectiva, ese enfoque de que consideramos que la filosofía del derecho es casi científica, cuando responde al propósito de encontrar explicaciones objetivas, decíamos, que busca la filosofía del derecho, igual que la filosofía busca indagar, investigar, no se conforma con nada, no importa que existan obstáculos, pues va más allá, ¿verdad? Entonces, igual, la filosofía del derecho busca responder a a esas explicaciones, sean objetivas o racionales, en cuanto al entorno o el universo normativo. Ya nos enfocamos, como ya le estamos poniendo apellido, dirían ustedes, ya filosofía del derecho. Ya hablamos que del entorno, del universo normativo, en cuanto a establecer la búsqueda, ¿verdad? Que si todo este ámbito normativo se realiza con el mismo rigor y objetividad que al final pues se emplean en relación a las ciencias y sus trabajos, específicamente a la ciencia del derecho. Y pues, como mencionábamos en la clase anterior, breve repaso,
porque como les digo, son preguntitas tan sencillas que en un momento pues se nos confunden, se nos olvidan o no le hemos puesto la importancia de vida que tal cual es, como hemos mencionado, la importancia de saber establecer la definición de derecho. Entonces les voy preguntando brevemente, posteriormente hacemos una dinámica, por favor. Entonces, brevemente, ¿qué es la sociedad? Porque dijimos que no podíamos hablar del derecho si no sabemos qué es la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Conjunto de personas que se relacionan entre sí. Muy bien. Y decíamos que la sociedad se integra por personas. Y estas personas, al final de cuentas, en el ámbito jurídico, hoy por hoy, como estudiantes de derecho y futuros abogados, las personas son consideradas como palabras entes capaces Como un ente licenciada. de adquirir derechos y contraer obligaciones. Hablábamos también de que no bastaba con establecer que hay una sociedad que se integra por personas, sino que es necesario saber quién va a regular, quién va a normar todo este universo normativo que le importa y le interesa la filosofía del derecho en cuanto a cómo se aplica, cómo funciona, cómo darle validez a estas normas jurídicas. Entonces decimos de que una de las instituciones importantísimas aquí era el Estado. Entonces, ¿el Estado se integra con cuántos elementos? 5. Cinco. Elementos. ¿Cuáles son? Número 1. Sociedad. Número 2. Territorio, Número 3. ordenamiento jurídico, Ordenamiento jurídico. Número 4. poder soberano, Número 5. Bien común. ¿Cuál es el fundamento legal de la Constitución en cuanto a la sociedad humana? Artículo 1. artículo 1, Constitución, ¿Cuál es el fundamento legal del territorio en la Constitución? artículo 42 de la Constitución. Según la Constitución política, ¿cómo se integra el territorio? Por Suelo. subsuelos, mares. el orden jurídico. Para establecer el orden jurídico dijimos que es importante específicamente aquí en la filosofía del derecho, que ustedes van a ver cuando entre a las corrientes filosóficas en cuanto a cómo se considera la norma jurídica, el ordenamiento jurídico. Entonces hablamos de la norma jurídica. Ahí levanta alguien la manita. Bueno, ¿qué es la norma jurídica? El deber ser. El deber ser. Que nos establece qué. ¿Qué hacer? Prohibiciones, licenciada. Ah, bueno. Mandatos, prohibiciones. Mandatos y La prohibiciones. misma nos hacemos acreedores de una Sanción. sanción. Bueno, y específicamente ustedes van a ver, y me estoy adelantando, principalmente en estas corrientes filosóficas se discute, pues, quién le da validez a la norma jurídica. Hoy por hoy sabemos que basándonos en nuestra constitución política tenemos un organismo específico establecido principalmente en la Constitución que le da validez, a través del cual pues se presentan las iniciativas y es así como nace todo el ordenamiento jurídico partiendo de esta división de poderes que se ha establecido, regulando una función específica para un organismo del Estado que es el que se encarga de todo este ordenamiento jurídico. Entonces decimos de que el ordenamiento jurídico según en el orden, en cuanto a la jerarquía, dijimos que nace y prevalece principalmente a partir de qué norma, qué nombre recibe. La Constitución, licenciada. La Constitución Política de la República de Guatemala. Yo sé que ustedes ya recibieron derecho constitucional. Hoy por hoy viene a referencia qué es la Constitución para ustedes. ¿Qué es la Constitución Política? Imagínense, estamos hablando de la norma. Es la ley, Ajá. licenciada, buenas tardes. Es la Es Carta la ley Magna. con la cual se constituye un país y es el de alto grado aquí en Guatemala, por lo menos. La número 1. Si hablamos en cuanto al contenido, que no se les olvide, por favor. Como les digo, ya ustedes estas definiciones que hoy por hoy estamos haciendo un análisis más detallado en cuanto a todas las áreas que reúne la filosofía del derecho. No puede estudiar usted la filosofía del derecho si no sabe introducción al derecho. No puede estudiar la filosofía del derecho si no maneja o recuerda
un poquito de la lógica jurídica. No puede estudiar la filosofía del derecho si no maneja un poquito de lo que es teoría del Estado. Entonces, todo tiene un sentido, una razón de ser, a pesar de que, pues, hemos mencionado, incluso lo han leído ustedes, de que no se le da la importancia que merece la filosofía del derecho, inicialmente porque cuando vemos el curso que se llama filosofía, pues no es tan atractiva, nos dice la lectura, ¿verdad? Y por lo tanto, pues se le quita el valor, la importancia, el análisis que merece esta disciplina. Entonces, por lo tanto, quiero yo que ustedes recuerden que la Constitución política es la ley suprema de un Estado. Principalmente, ¿qué es la Constitución política? La ley suprema de un Estado, aquí estamos hablando de la Constitución de la República de Guatemala, que regula y establece derechos, obligaciones. La Constitución política establece principios que establecen su contenido en la Constitución. Número 1, principios. Número 2, creencias. Número 3, la clasificación de los derechos que ustedes en su momento vieron, pues que pueden ser derechos humanos de carácter individual, de carácter social, y asimismo la Constitución establece la estructura jurídica y política de un Estado. Esa es la respuesta que yo esperaría de ustedes, máximo que ya estamos próximos a dar un paso más en nuestra vida profesional. Entonces, imagínense, les preguntan a ustedes, ¿qué es la Constitución? Y pues nosotros nos quedamos, bueno, pero si tú ya cerraste ese derecho, entonces, ¿qué es la Constitución? Hoy por hoy no se les olvida. La Constitución es la ley suprema de un Estado. La Constitución es la ley suprema de un Estado que establece que principios, creencias, derechos humanos, recuerdan ustedes que se clasifican en derechos humanos individuales y sociales. En otro apartado de la Constitución encontramos la estructura jurídica y política de un Estado y asimismo, por último, las garantías constitucionales. Entonces, por favor, recuerden ustedes qué es la Constitución. Entonces hablábamos del ordenamiento jurídico, principalmente la Constitución, y pues hablábamos de la norma jurídica. Según la Constitución política, ¿cómo se integra el ordenamiento jurídico? Leyes, decretos. ¿Qué más? ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 183. literal E. Literal E. Muy bien. Y decíamos entonces la pregunta del millón. ¿Es lo mismo Estado a gobierno? Ahí un compañerito contestó de lo mejor en la clase anterior, pero decíamos de que no, ¿verdad? Porque ahora ya nos quedó claro que para establecer una definición de derecho tenemos que saber qué es el Estado y el Estado se integra por ¿cuántos elementos? 5 elementos. Número 1. Sociedad. Número 2. Territorio. Número 3. Orden jurídico. Número 4. Poder soberano. Soberanía. Número 5. En común. Mientras que el gobierno, dije yo, ¿cuál era la función? Dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado. ¿Cuál es la función del gobierno? Dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado. ¿Cuál es la función del gobierno? Dirigir, controlar, administrar las instituciones del Estado. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Y pues ahí recordarán ustedes algún poco de la historia hoy por hoy, ¿verdad? Un poquito de reseña histórica del gobierno, cómo nace. En su momento existió el gobierno monárquico. ¿Quién mandaba en el gobierno monárquico? El rey, ¿verdad? ¿Quién tenía el poder absoluto en el gobierno monárquico? El rey. El rey. El rey sometía a discusión las decisiones que iba a tomar en cuanto al poder que recaía en él. No, tomaba las decisiones por él solo, ¿verdad? Él deliberaba. Y posteriormente nace y surge el gobierno aristocrático. Ya lo vamos a ver más adelante, es importante este tipo de información cuando estamos en las corrientes filosóficas, de cómo se consideraba el ordenamiento jurídico aquí, quién tenía el poder. Ya vamos a ver las corrientes. Ahorita no me adelanto para no confundirlos, pero sí recordando el aristocrático. En el gobierno aristocrático tenía poder un grupo de personas que eran privilegiadas. ¿Quién tenía el poder en el aristocrático? Un grupo de personas que eran dominante, privilegiada,
y pues en ella recaía, no eran cualquier persona, ¿verdad? Sino eran que tenía determinado poder dentro de la sociedad para deliberar y tomar decisiones. Y posteriormente caemos en el gobierno democrático. En el gobierno democrático, hoy por hoy, partiendo de la filosofía del derecho, ya analizamos de que el gobierno democrático tiene constitución. Sí, licenciada. El gobierno democrático tiene división de poderes. Sí, licenciada. El gobierno democrático ya regula derechos humanos. Sí, licenciada. Bueno. Entonces, ya el poder recae sobre quién, sobre el pueblo, quien lo delega en los organismos. Vemos el poder soberano establecido en la Constitución. De esa cuenta, voy a proceder, por favor. Ya vieron ustedes un poquito de los gobiernos, recordaron. Voy a trasladar en el grupo un enlace, por favor, para que puedan hacer un repaso de la clase, ya casi que para finalizar con lo que hemos estado platicando. ¿Cuál es la dinámica? Comparto el enlace, ingresan su nombre, inician la actividad. Doy a lo mucho 5 o 10 minutos por cualquier dificultad que pueda tener la dinámica y ya inicio con lo que son las ramas de la filosofía. Hoy vamos a ver un poquito de las ramas, vamos a avanzar. Entonces, ya después voy a hacer otro cuestionario. Como les digo, no sé de este contenido si lo vamos a utilizar para el examen final, pero puede, no estoy asegurando nada de que ya sea sin ningún material, por eso me interesa que estén en constante repaso. Qué aburrido esta licenciada, tanto que repite, pero como es parte de, entonces sí me interesa que vaya quedando claro y voy a estar realizando este tipo de actividades, ya sea presenciales, en relación a las diapositivas que yo voy presentando para que ustedes puedan estar en constante retroalimentación y pues para el examen no se nos dificulte pues contestar el mismo y sea de una manera más práctica, inmediata, porque ustedes han adquirido el conocimiento. Entonces voy a enviarlo, me confirman si ya les llega el enlace. Ya llegó, licenciada. Muy bien, excelente. Iniciamos entonces, por favor. Contestamos despacio. Podemos poner solo un nombre y un apellido, ¿verdad, licenciada? Así es, así es. Buenas tardes, licenciada. Dice que ya alcanzó al máximo de los participantes. Vamos a ver. Espéreme, ahorita voy a ver. Ya les envié otro enlace, por favor, disculpen. Pueden ingresar al siguiente link. ¿Hoy sí? Licenciada, fíjese que no me permite ingresar tampoco a dice que ya alcanzó el máximo de número de jugadores. Bueno, tal vez por la cantidad que son ustedes, que son más de 100, pero bueno, si no los que puedan, nena, disculpe, voy a prever otra plataforma para la próxima, porque como esto no es con licencia, simplemente, entonces, pero no se preocupe, igual es lo que hemos estado repasando. Voy a compartir otro. Muy bien. Espérenme.
Va tratando de tener otro plan ahí para que todos puedan participar. Ingrese ahí. Me cuenta. Muy bien. Licenciada, perdone, ¿es un Kahoot el que usted está mandando? Así es, nena chula. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces tenemos que esperar a que usted inicie la actividad, ¿verdad? No, dele. Ingrese su nombre, por favor. Y da inicio. Le voy a mandar otros enlaces para que los que no puedan ingresar a este, ¿va? Licenciada, disculpe, fíjese que ya aparece mi nombre. ¿Dónde le tengo que dar? Le da inicio, un cuadrito a la par. Donde dice listo, vamos, ingresa su nombre, a la par le aparece. Ya le di listo, pero solo aparecen varios nombres. Entonces tal vez está en el link que no ya se llenó. Entonces ingrese al último, nena. Muy bien. Por favor. Los que puedan participar en los enlaces que les compartí, enhorabuena. Los que nos quedamos afuera, trataré en la próxima mejor de hacer un formulario para que todos puedan participar. Yo ya terminé, licenciada. ¿Cómo le fue? Me salió el punteo más alto, supuestamente. Eso. Quiere decir de que hemos captado ahí la información. También ya terminé. 894 puntos, supuestamente. Muy bien, excelente. ¿Quién más comenta? Mejor los exámenes. ¿Cómo? Yo digo que así deberían de ser mejor los exámenes. Ah, ¿verdad? Hay una posibilidad. Usted no sabe. Aquí lo estamos haciendo virtual, pero como ya no se puede virtual, uno no sabe si puede venir un examen así. Preguntas así ya en lo presencial. La cuestión es de que ustedes se conecten, ¿verdad? Y que puedan hacer los ejercicios conmigo para que sea más práctico y más sencillo. Pero si no lo hacemos, imagínense 160. Los demás compañeritos son 230. ¿Qué pasó ahí con los demás? No sé qué pasó. ¿Alguien más que quiera comentar? Listo, licenciada. Licenciada, es que fíjese que en los dos links que yo logré entrar, solo me dice en sus marcas listos Kahoot, pero no me deja ni siquiera ingresar mis datos. Puede ser que ya ese sea el que ya llegó a su límite, nene. Entonces, si no... Pero entré a 2 y lo mismo pasó. Licenciada, es que la mayoría ya está llena. Sí, ¿verdad? Es por la cantidad, nena chula, pero no importa. Era en relación preguntas a lo que yo... Sí, se me imagina. Gracias. Sí, nena, yo hubiera querido, pero no consideré esa parte de que... Eso pudo haber pasado con los demás también. Le voy a compartir otro. Le voy a compartir otro. Tratando de... Ve ahí, por favor. Los que no pudieron ingresar, intenten. Ya no van a ingresar los demás. Si no, pues se satura. Los que terminaron. Listo, licenciada, muchas gracias. Me van comentando cómo les fue. Listo, licenciada. Excelente, también. Muchas gracias. Buen ejercicio. Asimismo, vamos a hacer otro ejercicio en relación, no ahorita, ¿verdad? Porque tengo que explicarlo, en relación a las ramas de la filosofía. Que vayamos identificando cuáles son esas palabritas claves y que nosotros podamos hacer de una manera más clara y sencilla cuál es la diferencia, cuál es la importancia, cuál es el objeto de cada una de las ramas o qué es lo que aporta a la filosofía. Entonces solo quiero dar 5 minutos y damos inicio con las ramas de la filosofía para los compañeritos y no afectarlos, los que acaban de ingresar al enlace, que me imagino, no sé si ahí ya pudo
¿Ya pudieron? En el último, algunos de los que se habían quedado sin poder participar. ¿Me confirman? Ya terminé el examen. ¿Cómo le fue, Luis? Bien, quedé como en quinto lugar, algo así. Muy bien, excelente. Solo porque no me dejó llenar la primera pregunta. Ah, pero bueno, estamos bien, muy bien, excelente. Ahí me van confirmando. Y la compañerita que no había podido... Sí, dígame, Salvador. Ya terminé, quedé como en 18. Muy bien, ahí vamos. La compañerita... Lita, yo soy la que no podía ingresar y ya ingresé y ya terminé. Quedé en quinto lugar. Muy bien, excelente, nena. Bueno, Gracias. pero en cuenta, hicimos la actividad ya para cerrar y hoy por hoy, pues ya tengamos un criterio más amplio en relación a los elementos del derecho, como les digo, que es importantísimo para poder entender las corrientes de la filosofía del derecho, porque son diferentes posturas, diferentes acepciones que se le da al derecho de acuerdo a cada una de las corrientes filosóficas. Por lo tanto, era necesario abordar, y como les digo, no es que perdamos el tiempo, pero viene referente a la situación de poder entender de una mejor manera el tema. De la misma manera, en su momento, no hoy, vamos a tener que regresar un poquito a lo que son las fuentes del derecho, porque también las corrientes filosóficas hacen mención a cómo se concibe la norma jurídica. Entonces, si son aprobadas por un organismo, qué aspectos se toman en cuenta para la creación de la norma jurídica en relación a estos pensamientos filosóficos. Entonces, ustedes sí o sí deben de manejar las fuentes del derecho, que en su momento ustedes las mencionaban muy general, pero no es la generalidad, sino que ya manejemos con exactitud la clasificación, la diferencia, el objeto de cada una de ellas para poder entender esto. También vamos a regresar y les estoy anticipando para que ustedes, si quieren agarrar su constitución y puedan adelantar, vamos a abordar un poquito, como les digo, estas corrientes, estos filósofos hacen referente a la norma jurídica y pues algunos conciben de que las normas nacen en relación a los aspectos morales. Vamos a regresar a platicar un poquito de las normas morales, vamos a regresar un poquito a platicar de todo el proceso legislativo que regula nuestra constitución política y es importante. Entonces ahí los compañeritos ya me confirman. De último vamos a platicar. Ahorita vamos a empezar con las ramas de la filosofía. Vamos a platicar unos 15 minutos. Ya les dejo yo la actividad y ya pueden descansar, porque sí es necesario que podamos avanzar. Entonces vamos a iniciar con otro tema. Nuestro tema son ramas de la filosofía y su aplicación en la filosofía del derecho. Dentro de las ramas que yo considero más importantes, porque ustedes, algunos ya empezaron a hacer su trabajo, si bien es cierto, nadie me recuerda nada. Y en su momento recuerdo que a alguien por ahí le dije que me recordara programar este trabajo. Se recuerdan de que haciendo recapitulación ahí y algún poquito de memoria, que para el examen final van a entregar a ustedes un trabajo y sí creería yo que ya lo voy a programar para que quienes ya lo tienen finalizado lo puedan subir. Recuérdense que ustedes me ayudan, yo les ayudo, nos apoyan. Para el examen final se me va a complicar un poquito la calificar el examen, calificar el trabajo que les voy a dar de puntos y calificar las actividades que voy a ponderar para el último parcial. Entonces voy a programar para que ustedes puedan avanzar. Entonces decimos de que dentro de las ramas de la filosofía tenemos las siguientes, 7, como les decía en su momento, pues según la doctrina o los libros que ustedes puedan tomar a bien a darle lectura o que tengan ustedes a la mano en relación al tema, pues hay otras ramas de la filosofía, pero para el punto que nos corresponde, yo quise hacer énfasis en estas 7 ramas de la filosofía. Dentro de las ramas de la filosofía tenemos la ontología, la lógica, la ética, la teoría del conocimiento, el método, la semiología y la axiología. Ramas de la filosofía, ¿cuáles podemos mencionar para que ustedes vayan estructurando? En el curso
vamos a hacer mención a 7. ¿Cuántas ramas vamos a platicar? Número 7. Perdón, ¿sí me decía? ¿Me decía algo ahí el compañerito? No, bueno. Les decía que entonces para las ramas de la filosofía, ¿cuántas vamos a platicar? ¿Cuántas vamos a desarrollar? 7. Número 1, ontología. Número 2, lógica. Número 3, ética. Número 4, teoría del conocimiento, que vamos a ver que tiene otro nombre. Número 5, el método. Número 6, la semiología. Número 7, la axiología. ¿Cuántas ramas vamos a desarrollar? 7. Ontología, lógica, ética, teoría del conocimiento, el método, la semiología y la axiología, para que se nos vaya quedando. Vamos a iniciar con la primera. La primera, pues, es parte de lo que creo yo que ya hemos estado mencionando un poquito, y es acerca de la ontología. La ontología, aquí yo les pongo lo principal. ¿Cuál es la esencia, lo principal de la ontología como rama de la filosofía? Esta trata de estudiar, y se los marco en verde como cápsula informativa para que ustedes lo tengan presente. ¿Qué estudia la ontología? Estudia la naturaleza del ser, la existencia del ser y la realidad del ser, todo basado en el ser. Entonces, ¿qué estudia la ontología? ¿Alguien levanta la mano ahí o alguien quiere entrar? Sí, licenciada, soy yo. Es que fíjese que estamos en la pantalla, en el título. No ha corrido las diapositivas. Está en las... Bien, ya aparece. Sí, está en el concepto. De veras. ¿Qué pasará ahí? No sé, nena, ve ahí qué habrá pasado, no sé, porque según yo sí la ven, estoy en la ontología, pero no sé. Sí, es que me... Sí, Ligda, sí está en ontología. Se ve bien. Bueno. Perdón, voy a verificar aquí. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces estamos en la ontología. ¿Qué es la ontología? Todas estas que yo voy a desarrollar, la parte introductoria va a decir, es una rama de la filosofía. Si hablamos de la axiología, rama de la filosofía. La ontología es aquella rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Por lo tanto, pues su estudio es más específico en relación a la entidad y la esencia del individuo. Como ciencia, la ontología eso es lo que busca. Pero si nos vamos un poquito ya a platicar de la ontología del derecho, aquí es oportuno, estamos hablando de la ontología general que ya se nos quedó. La ontología, ¿qué estudia? El ser. ¿Qué estudia la ontología? El ser, la existencia, la realidad. Específicamente su punto de referente de estudio es la esencia del individuo. ¿Qué estudia la ontología como rama de la filosofía? El ser, la existencia, la realidad, y el punto referente es la esencia del individuo. Si hacemos un paréntesis para hacer mención de lo que esperen que un compañerito quiere ingresar. Si hacemos referente en relación, ahí ya ven la diapositiva, cada vez que agrego a algún compañerito o me mandan solicitud, me saca, porque yo voy a aceptarlo. Entonces, sí, se ve, licenciada. Bueno, entonces, cuando hacemos un paréntesis y ya queremos platicar un poquito de lo que es la ontología del derecho, pues lo que busca como objeto será el sujeto del derecho. ¿Qué es lo que va a tener como referente? El sujeto del derecho, así como la conducta humana, siempre basándonos en el ser. ¿Qué es la ontología? Es esa rama que se encarga del estudio del ser, la existencia, la realidad, específicamente estudiar la esencia del individuo. Cuando ya hablamos de la ontología del derecho, nos referimos a la persona que va a ser sujeto de todo este ordenamiento jurídico, lo que nosotros denominamos como derecho. Vamos a pasar aquí a hacer un referente también importante que resalta en relación a quién es el padre de la ontología. El principal precursor en relación a esta rama de la filosofía es Aristóteles. ¿Quién es el padre de la ontología? Aristóteles. Entonces ustedes van tomando nota, ven lo más importante. ¿Qué estamos estudiando el día de hoy? La filosofía, las ramas de la filosofía. ¿Qué estudia la ontología? Palabra clave, el ser. ¿Qué estudia la ontología? Palabra clave, la existencia, el individuo específicamente, ¿verdad? Aquí lo tenemos,
la existencia, la realidad, la esencia del individuo. Vamos a ver quién es el padre de la ontología. Aristóteles. Él es el que habla en relación al pensamiento ontológico. Entonces, aquí es donde vemos el principal precursor. Pasamos a la siguiente rama de la filosofía. La siguiente, la lógica. ¿Qué recuerdan ustedes cuando estudiaron la lógica? ¿Qué recuerdan ustedes cuando estudiaron la lógica? Ustedes tuvieron a bien estudiar un curso que se llamaba lógica jurídica. Me imagino que en su momento abordaron o establecieron una definición de qué es la lógica. ¿Qué es la lógica para ustedes? No recuerdo. La ciencia que estudia la razón, me recuerdo, licenciada. Ah, la razón, ¿qué más? Además de estudiar la razón, también comprende el estudio de pensamientos críticos que pueden ser verdaderos o no a través del racionamiento de silogismos. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiaron el silogismo? Más a derecho, ¿verdad? Entonces vamos a ver, cuando hablamos de la lógica en la filosofía, pues al final de cuentas, el sí de lo que ustedes están diciendo, el conocimiento, el razonamiento, el silogismo que ustedes recuerdan cuando estaban estudiando la lógica jurídica, específicamente hablamos de que la filosofía, su punto de referente o su objeto de estudio es la estructura del pensamiento. Y es donde ustedes recuerdan cuando hablan de los silogismos, hablan del razonamiento, se recuerdan, hablamos de los conceptos, hacíamos referencia a los juicios, si eran juicios a los razonamientos, todo esto nos permite conocer de alguna manera cuando estamos platicando específicamente en el contexto jurídico de las leyes, de las reglas, de los procedimientos, del pensamiento, que al final de cuentas tienen un carácter objetivo. La lógica, pues, es una disciplina que está dentro de la clasificación de las ramas de la filosofía, que es considerada como una rama de carácter formal. La lógica, ¿qué es lo que estudia? 3 elementos fundamentales a considerar cuando la estamos estudiando como una rama de la filosofía. Estudia los conceptos, los juicios, estudia el razonamiento, mientras que la ontología, ¿qué es lo que estudia? Ser, licenciada. El ser, la naturaleza del ser, la esencia del individuo. La realidad de... Mientras que aquí se estudia, ¿qué? 3 aspectos. Conceptos, juicios. Juicios y razonamientos. Y pues aquí yo les pongo una diapositiva que ustedes pueden pues complementar ahí, que es una ciencia de la corrección, ya sabemos, conceptos, juicios y razonamientos, que al final de cuentas, pues, tiene una división o se puede componer en 2 partes, de acuerdo a cómo se estructura, puede ser clasificado entre la lógica formal y la lógica no formal, pero solo es como un adicional en cuanto a la información. Pero me interesa que ustedes recuerden que la lógica es una ciencia que estudia, número 1, conceptos, número 2, juicios, número 3, razonamientos, y en el examen yo le pongo aquella rama de la filosofía sencillo, que se encarga del estudio de los conceptos, juicios y razonamientos. Respuesta, la lógica. La lógica como rama de la filosofía. Bueno, seguimos avanzando y vemos una tercera, vemos la ética. Ustedes también recibieron en algún momento, me imagino, al principio de la carrera, recordarán ustedes, tuvieron a bien y les hablaron del código de ética de los abogados. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes qué es la ética? Por lo tanto, viene y se relaciona con las normas de carácter moral, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes qué es una norma de carácter moral? No puedo creer que no sepan qué son las normas morales, porque ustedes recibieron... Son normas de conducta, licenciada, de deber ser, de cómo debemos conducirnos. Ajá. Hay que relacionarlo con lo que es los convencionalismos sociales, ya que no es
no tiene un carácter impero atributivo como lo tiene el derecho, pero sí regulan la conducta externa de cierto modo en relación al individuo. Muy bien. Ustedes ahí lo tienen. Lo acaban de decir. Partiendo de que la moral, ustedes saben, la ética se relaciona con el estudio de la moral. Por eso aquí se los puse. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? Como rama de la filosofía. Va a estudiar comportamiento moral la del moral. individuo. La moral. ¿Y qué es la moral? Son todas esas acciones que ustedes acaban de comentar, ¿verdad? Que son humanas y pues que van orientadas al actuar específicamente del comportamiento del ser humano en que pueda determinar el bien, y van dirigidas específicamente, a pesar que no somos perfectos, que se busque la perfección al momento de realizar o manifestar un tipo de comportamiento o de actitud. Entonces, por eso es la moral. Entonces, ¿cuál es el punto de referente de la ética? La moral. La moral. Entonces decimos y recordamos las normas morales, ¿verdad? Es ese conjunto de normas que regulan la conducta de las personas que es libre, ¿verdad? De conformidad con los dictados de la recta razón para la obtención del bien. Es decir, de que a través de las normas morales usted va a poder determinar, dijimos en un momento, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y usted a través de sus principios, a través de sus valores, usted puede determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando estamos hablando de la ética, el principal elemento es la moral. Y de ahí parten lo que son las normas morales, que a través de las normas morales podemos determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, a través de los principios y valores que las personas tengan. Es así como va a dirigir y va a manifestar su actuar. Entonces, ejemplo de una norma de carácter moral. El código de ética. El código de ética. ¿Han escuchado ustedes de que los enfermeros tienen su código de ética, que los médicos tienen su código de ética, que los abogados tienen el código de ética en cómo se va a ejercer la profesión? Y si hoy por hoy yo les pregunto a ustedes, alguna norma de carácter ética que debe de aplicar el abogado en el ejercicio de su función, ¿cuál sería? Ustedes, me imagino, ya leyeron el código de ética. La competencia desleal. La competencia desleal. El secreto profesional, ¿será? Que hay que ponerlo en práctica cuando estamos como profesionales, considerado entre la ética del profesional dedicado al área legal. ¿Cómo se va a ejercer la profesión? De acuerdo al código de ética. Con honestidad, con verdad. Muy bien. Bueno, ya a ustedes les quedará, recuérdense, eso lo deben de manejar recapitulando y haciendo conciencia de que hoy por hoy ustedes ya están próximos a ser profesionales del derecho como tal. Entonces, decíamos que otra norma de ética podemos ver en nuestro actuar del día a día, ya que se basa en los principios y valores. El ser honesto, el ser responsable, son todos los principios y valores que una persona de forma general puede manifestar. Entonces, toda esta explicación con el objeto de aterrizar y decir que la ética es una ciencia que forma parte de la rama de la filosofía, que tiene por objeto de estudio la moral. La moral, atendiendo a qué? Al comportamiento, al actuar de las personas. Entonces vemos aquí cuáles son las ramas que estamos estudiando. Ontología. ¿Qué estudia la ontología? Palabra clave. El ser. El ser. La esencia, la identidad del individuo. Y pues ustedes ya ven en cuanto a qué, ¿verdad? De manera más profunda. ¿Quién es el padre, el filósofo que destaca en relación a la ontología? Aristóteles. Decimos que hablamos de la lógica. ¿Cuáles son los 3 aspectos importantes que estudia la lógica como rama de la filosofía? Conceptos, razonamientos. Muy bien. Número 1, conceptos. Número 2, juicios. Número 3,
razonamientos. Eso es lo más importante, y a través de esos 3 aspectos en el área legal, si ya vamos a la lógica jurídica, pues nos va a permitir adentrarnos y poder analizar y poder conocer lo que un mejor estudio de lo que son las leyes, las reglas, los procedimientos, los pensamientos de acuerdo a la normativa legal. Vemos en la tercera, en la ética. Palabra clave para estudiar la rama de la filosofía llamada ética. Moral. Moral. ¿Por qué? Porque la moral se incluye dentro de esta normativa que nos va a determinar qué acciones son buenas, qué acciones son malas, nace de los principios, nace de los valores, para que pues la persona en determinado momento pueda actuar de la mejor manera. ¿Cuál es la sanción de el incumplimiento de las normas morales? Ya sabemos que las sanciones en la norma jurídica son las que están establecidas, qué tipo de sanciones o penas pueden establecerse. Pero si estamos en las normas morales, pues las sanciones no nos las impone el Estado, sino que ¿quién se la va a imponer? La misma sociedad. La sociedad. La misma sociedad, la misma persona. ¿Será que puede en algún momento, al incumplir una norma de carácter, yo iba a atender a un cliente y él me contó su situación, su problema, pero yo vine y pues el caso me pareció interesante y él me dijo, mire, muchas personas me conocen, por favor, este caso usted no lo vaya a comentar con los demás personas? Y yo vengo, sí, es que ese señor hizo esto. ¿Será que puede generar posteriormente, al ser yo consciente de que no respeté esta parte en cuanto a la profesión, el secreto profesional, puede ocasionar remordimiento por parte de mi persona? Que yo diga, ay, juela. Sí. El remordimiento. Entonces vemos de que una de las características de las normas morales, la sanción es el remordimiento, ¿verdad? La violación de las normas morales por parte del sujeto, que acarrea pues una sanción que consiste en el remordimiento en cuanto a su conciencia. Esta sanción es indeterminada, ¿verdad? Porque yo puedo sentirme mal por toda la vida porque yo no le guardé lo que él me comentó en relación a su caso, y depende del grado de sensibilidad de la persona. Puede que yo le diga, fíjese que yo comenté, hoy me siento mal, mañana amanezco de lo más fresca, como lechuga, y le digo, pues yo estoy bien, ¿verdad? Si bien es cierto, divulgué cierta información sensible, pero hoy ya me siento bien. Entonces, depende de la sensibilidad de cada una de las personas al momento de actuar, es así como va a tener la sanción. Entonces, ya no se les olvida. ¿Cuál es la sanción de las normas morales? El remordimiento. El remordimiento. No se les olvida. Viene en relación que estamos hablando de la rama de la filosofía denominada ética. Vamos a hacer un ejercicio. Hoy no se las voy a complicar. En la Classroom, ¿vamos entendiendo? Pregunto. ¿Es claro lo que les estoy explicando? Todo claro. Sí, licenciada, muy claro. Bueno, entonces, van a enumerar las ramas de la filosofía del derecho en el apartado. Eso lo hacen en 2-3 minutos. Se cierra a las 7 de la noche para que ustedes puedan contestar, por favor. Y recuérdense, pues, que ya la otra semana lean. Ahorita ya no les voy a decir de qué página, porque si no, yo los voy limitando. Ahorita la lectura de ustedes en relación al material, al libro que tienen, debe de ser todos los días unas 5 páginas. Ya saben que la otra semana, pues ya nos vemos, ya está la actividad, por favor, la pueden realizar en Classroom. La otra podría pasar, no sé qué es lo que quería que las diapositivas otra vez. Yo las dejé de compartir. ¿Qué era lo que quería? Disculpe, licenciada, que se me fue el internet, hasta ahorita podía regresar otra vez. Ajá. ¿Qué era lo que quería? No, ver la diapositiva nada más. Bueno. Disculpe. Entonces, por favor, contestan. ¿Qué diapositiva era la que quiere ver? Las que había, pues es que me salí como hace como unos 20 minutos, no sé qué es lo que vieron. Solo vi eso de la rama de la... Ahí está.
No sé si ahí o qué usted me indica. Está bien, licenciada, gracias. Ya le puede pegar un pantallazo. Bueno. Gracias, Liquita. Muy bien. Entonces, por favor, hacemos la actividad. Voy a tomar ahí una. Licenciada, disculpe, ¿dónde dijo que estaba la tarea? En Classroom. Es que no me aparece. No les aparece. Aparece apartado de Bien, licenciada, ya está. Sí, nena. Ok, gracias. Lita, perdón, una pregunta. Cuando se resuelve ese tipo de actividades, ¿se tiene que dar marcar por completado o no hay problema? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ahí me perdí. Es que a la par en ese caso donde dice enumerar las ramas de la filosofía, al lado derecho donde dice tu trabajo asignado, marca como completado. No sé si hay el problema que de repente se marque o no se marque, Kelly. Pues fíjese que la verdad interesante porque no manejo ese tipo de información, pero si alguien nos apoya ahí, si lo marcamos o no lo marcamos. Yo creo que está... Marco, Licta, porque como es un comentario que le estamos dejando, ahora bueno. si le adjuntáramos algún trabajo, sí tendríamos que marcarlo. Bueno, ahí nos dan la... Pues yo preguntaba por cualquier cosita, sí, porque el anterior no la marqué yo, el día del miércoles no lo marqué yo. Miércoles creo. Bueno, entonces sí, no es relevante, según nos comentan ahí los compañeritos en su experiencia, para que esté tranquilo. Gracias, Ligda. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Todo claro, Ligda. Muy bien, entonces les dejo descansar. Nos vemos primero Dios ya presencialmente la otra semana para seguir avanzando y trabajar con lo que nos corresponde. Les deseo lo mejor, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos primero Dios pronto. Un abrazo. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada, gracias. Bueno. Feliz noche, Ligda.